ya se ha dicho, vamos a tratar de hablar de rehabilitación y valor del ejercicio físico en la prevención, en este caso prevención secundaria, de las enfermedades cardiovasculares, particularmente de la cardiopatía isquémica. Primero señalar que la enfermedad cardiovascular es prevenible, esencialmente prevenible. Más de un 80% de los casos, las enfermedades cardiovasculares son completamente prevenibles y en esto ya se ha hablado y vamos a continuar hablando en la tarde de hoy. Y segundo, señalar que la magnitud de la enfermedad cardiovascular puede ser reducida por varios aspectos: un diagnóstico temprano del padecimiento, un manejo apropiado de la enfermedad, que por supuesto incluye la rehabilitación y la prevención, lo que incluye sobre todo recomendaciones para un estilo de vida saludable. Esto ha sido reconocido por múltiples instituciones cardiológicas que ahora veremos. El ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca es la intervención con la mejor evidencia científica en contribuir a la disminución de la morbilidad y la mortalidad por cardiopatía isquémica. Está completamente demostrado que puede ser disminuir hasta un 29, un 25, un 30% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares después del infarto cardíaco agudo y en general en pacientes con cardiopatía isquémica que se incorporan a estos programas. Bueno, he dicho particularmente después del infarto cardíaco, pero también en otras intervenciones cardiovasculares, como puede ser la cirugía coronaria, el intervencionismo coronario, angioplastía con o sin stent y particularmente en pacientes con insuficiencia cardíaca estable, que si bien hasta hace pocos años estaba contraindicada la actividad física en pacientes en insuficiencia cardíaca, hoy en día se ha demostrado que quizás son los pacientes que más se benefician de incorporarse a un programa de ejercicio físico y en la próxima plática hablaremos un poco más de eso. Bueno, por supuesto, en prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares es necesario conocer, precisar cuándo, en qué momento y con qué características deben aplicarse estos programas estructurados de rehabilitación cardíaca que deben ser aplicados a los pacientes, por supuesto, que lo tienen indicado. Insisto en que la rehabilitación cardíaca es recomendada con el más alto nivel de evidencia científica, clase 1A, en el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica por las más importantes asociaciones cardiológicas mundiales, en particular por la American College of Cardiology, la American Heart Association, la Sociedad Europea de Cardiología y otras instituciones también nacionales e internacionales. Desde el punto de vista de costo-efectividad, es una intervención que después del infarto cardíaco, después de episodios coronarios agudos y en la insuficiencia cardíaca, pues muestra resultados muy satisfactorios. O sea, muy prontamente se recuperan la economía, el dinero, las finanzas que se hayan invertido en desarrollar estos programas de rehabilitación, muy pronto son recuperados. Y por supuesto que el ejercicio y la rehabilitación pues incrementa el pronóstico mediante la reducción de reingresos hospitalarios, los gastos en la atención médica y, por supuesto, prolongando la vida de los pacientes. Y se compara favorablemente en términos de costo por años de vida salvados con otras intervenciones preventivas, terapéuticas perfectamente establecidas. El empleo de drogas hipolipemiantes, el empleo de la trombolisis, la angioplastía con o sin stent, la cirugía coronaria, cirugía valvular, inclusive la implantación de equipos. Los componentes básicos que requiere la rehabilitación cardíaca, bueno, fundamentalmente la evaluación de pacientes, evaluación clínica, evaluación ergométrica o ergoespirométrica, como es el caso cuando haya las condiciones, y como componente también está la recomendación de actividad física y el entrenamiento físico. Fíjense que lo he separado, lo he diferenciado, porque no es lo mismo actividad física que entrenamiento físico. La actividad física es indicar, recomendar, enseñar al paciente las actividades que puede hacer después de un episodio coronario agudo, después de un infarto, cuánto puede caminar, en qué momento subir, bajar escaleras, cuándo puede cargar pesos, cuándo puede tener relaciones sexuales. Todas estas cosas entran en el capítulo de actividad física, mientras que entrenamiento físico es la práctica sistemática de un ejercicio con una serie de características que cumplan los principios fundamentales del entrenamiento físico para que se obtengan los efectos fisiológicos esenciales
que el entrenamiento físico puede producir sobre el sistema circulatorio. Por supuesto que lleva consejos nutricionales, control del peso corporal y manejo de los lípidos séricos, monitorización de la presión arterial, cesación tabáquica, algunos de estos aspectos ya han sido manejados, el manejo psicosocial de los pacientes también están incluidos en estos componentes. Hay que recordar que una gran cantidad de pacientes después del infarto cardíaco agudo hacen episodios de ansiedad, de depresión, de disfunción sexual, tanto el hombre y la mujer, y hay que detectarlos tempranamente para tratarlos consecuentemente. Porque de lo contrario, estos fenómenos de depresión, de ansiedad, de trastorno de la esfera sexual pueden ser muy prolongados y difíciles de resolver. Bueno, y por supuesto una orientación laboral y sexual que están implícitas. Las características del ejercicio físico o del entrenamiento físico en particular, hay que saber que es un proceder individualizado. Cada paciente pues tiene sus principios fundamentales que cumplir, sobre todo la intensidad de ejercicio que cumplir. Para ello se requiere, como he dicho antes, una evaluación de riesgo que se puede hacer primero mediante esa evaluación clínica y estratificación de riesgo mediante ergoespirometría, mediante ecocardiografía, mediante los estudios no invasivos o invasivos que hayan estado incluidos en la evaluación del paciente. Hay una serie de indicaciones generales que se pueden aplicar a todos los pacientes. La práctica de 150 minutos o más por semana, la doctora Marta Sánchez ya se refirió a ello. Esto equivale a realizar 2 horas y media por semana aproximadamente, la práctica de un entrenamiento físico aeróbico submáximo, donde se alcance de un 50 al 70% del consumo de oxígeno máximo, la utilización o el consumo de 1.000 a 2.000 kilocalorías por semana. Hay que diseñar un régimen de ejercicio que requiera o que incluya este consumo energético, y pueden ser realizados ejercicios isométricos o de resistencia que antes estaban contraindicados. Hoy en día se saben que pueden incluirse en un programa de ejercicio físico donde predomine lo aeróbico, pero donde también se haga ejercicio isométrico, quizás con menor frecuencia, de un par de veces por semana. Bueno, hay algunos centros mayores que deben ser considerados para pacientes de alto riesgo, sobre todo pacientes que han tenido complicaciones hospitalarias severas después de un infarto cardíaco, después de un síndrome coronario, durante la etapa de hospitalización, aquellos pacientes que tengan una inestabilidad clínica persistente, que deban ser referidos a centros donde haya mayores condiciones, en pacientes que estén clínicamente inestables, con insuficiencia cardíaca, aquellos que tengan una clase 3 o clase 4 de la New York Heart Association, pues hay que estabilizarlos primero y después enviarlos a estos centros, digamos, considerados centros mayores. Después de pacientes, después de trasplante cardíaco, aquellos que tienen múltiples factores de riesgo, pero son sobre todo, estos centros mayores de rehabilitación han de ser sobre todo para estos pacientes de alto riesgo o pacientes con complicación o inestabilidad clínica. Una vez que son estabilizados, pues pueden ser enviados a sus centros de atención primaria, porque no podemos esperar que todos los pacientes después de un infarto vayan a centros grandes de rehabilitación. Hay que buscar las condiciones en la comunidad, en la vida diaria, en la atención primaria, para que estos pacientes puedan beneficiarse de estos programas de prevención secundaria y rehabilitación adecuadamente. Traigo simplemente este comentario de Piepoli, un italiano, que dijo que la evidencia científica cambia constantemente los objetivos y los métodos. Por tanto, las guías están en constante modificación. El desarrollo, el incremento del desarrollo científico-técnico hace que continuamente los conceptos se estén cambiando, y lo que en algún momento se dijo puede ser cambiado 1 año o 2 años después. Por eso vemos que las guías y lo que decimos hoy a veces puede ser cambiado dentro de 1 año o de 2 años. Condiciones clínicas específicas para nuestros pacientes. En pacientes con síndrome coronario agudo o después de un intervencionismo coronario primario, la rehabilitación es crucial para que el paciente muestre un buen pronóstico. Después de un proceder no complicado, hay que comenzar inmediatamente desde el día siguiente un manejo de los factores de riesgo y el inicio de una actividad física ligera, que incluye, como dije inicialmente, caminatas,
subidas y bajadas de escaleras en pocos días. Sin embargo, los pacientes después de un daño miocárdico severo o con complicaciones eléctricas o funcionales, hay que iniciar la rehabilitación y sobre todo el ejercicio físico después que haya una estabilidad clínica y realizar un incremento progresivo de esta actividad física, que habitualmente lo hacemos mediante la evaluación ergométrica o de prueba de esfuerzo y el control del pulso o del Holter, de la monitorización con telemetría, si ello es posible. Habitualmente realizamos una prueba de esfuerzo en las primeras semanas después del evento agudo para evaluar, entre otras cosas, la capacidad funcional del paciente y determinar su umbral isquémico. En pacientes con cardiopatía isquémica estable o después de un intervencionismo coronario percutáneo electivo, bueno, la prueba de esfuerzo la hacemos un poquitico después, ya nosotros 8 semanas después la iniciamos y se realiza un plan de actividades con una actividad aeróbica de mayor intensidad, actividad de esfuerzo moderado, intensidad moderada durante 30 a 60 minutos prácticamente diaria, 5 o 7 días por semana. Se recomienda entrenamiento físico supervisado en aquellos pacientes que tienen factores de riesgos múltiples o aquellos pacientes que son clasificados como de alto riesgo o de moderado riesgo, sobre todo pacientes con insuficiencia cardíaca o en los que se ha realizado una revascularización miocárdica reciente. En aquellos pacientes muy sintomáticos puede indicarse una tableta nitroglicerina profiláctica antes del inicio de las sesiones de ejercicio físico para que la puedan tolerar mejor. Después de la cirugía cardíaca, ya sea coronaria o valvular, la rehabilitación y el ejercicio está prescrito para todos los pacientes. Nuestros pacientes, todos en el 96% de los casos sometidos a cirugía cardiovascular, se incorporaron a programas de rehabilitación a todo lo largo y ancho del país. Se le debe realizar una prueba de esfuerzo submáxima a la mayor brevedad posible para poder precisar la intensidad del entrenamiento físico y quizás una prueba ergométrica máxima 4 semanas después de la cirugía y entrenamiento físico temprano en la fase hospitalaria. La rehabilitación, la fisioterapia, el ejercicio debe iniciarse lo antes posible para que el paciente más rápido se recupere. E iniciar un programa ambulatorio de entrenamiento físico inmediatamente después del alta con una duración mínima de 8 a 12 semanas. Hay que saber que los pacientes por cada semana que se demoren en incorporarse a un programa de ejercicio equivale a un mes adicional de ejercicio físico para alcanzar una capacidad funcional determinada. Por tanto, mientras más rápido incorporemos a los pacientes debidamente supervisados y estratificados, más rápido se incorporarán a su vida social, a su vida familiar, a su vida laboral, lo cual producirá menos aspectos negativos sobre la vida social y económica del paciente. Bueno, evitar entrenamiento de tronco en las primeras 6 semanas para evitar las complicaciones con la herida torácica. Estoy aquí. En pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, bueno, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca establecida, controlada con o sin DAI, o sea, con un dispositivo artificial, desfibrilador artificial implantado o con resincronizadores, deben ser incorporados a programas de rehabilitación. Antes dije que anteriormente todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se les restringía el ejercicio, se les restringía la actividad física. Hoy, sin embargo, se sabe que estos pacientes, en la medida que se incorporan a programas de ejercicio debidamente estratificados y supervisados, pues alcanzan mejoría funcional muy evidente y muy pronto. Inclusive hay mejoría también de parámetros objetivos como incremento de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, entre otros. En los pacientes hospitalizados hay que iniciar tempranamente también la rehabilitación y una rehabilitación cardíaca estructurada fundamental para que el paciente viva más tiempo, o sea, que tenga realizar prevención a largo plazo. La actividad física inicialmente ha de ser moderada intensidad, iniciando por 30 minutos al día con incrementos graduales hasta unos 60 minutos diarios de ejercicio.
y la progresión del entrenamiento físico aeróbico para pacientes estables debe corresponder a un 40 a un 50% del consumo de oxígeno pico. Esto cuando lo determinamos con prueba ergométrica o prueba de esfuerzo con análisis de gases expirados. Bueno, algunos simples resultados y rápidos de un estudio hecho en nuestro centro, en este caso con pacientes con infarto cardíaco de cara anterior y con signos de remodelación de ventrículo izquierdo. Vean que estas variables que expresan capacidad funcional, estas barras corresponden a pruebas de esfuerzo realizados los 2 meses, 6 y 12 meses. Vean que hubo un incremento, estas variables todas expresan aptitud física, carga máxima de trabajo, carga tolerada, potencia media y capacidad funcional. Vean cómo todos estos parámetros incrementaron significativamente en la evaluación del 6º mes y en el 12º mes, o sea, al año, pues si bien no hubo un incremento significativo, pero sí se mantuvieron en las mismas condiciones que a los 6 meses. Nuestro objetivo tampoco es que los pacientes se conviertan en atletas, sino simplemente que adquieran una mejoría, en este caso significativa, observada ya desde los 6 meses y que ésta se pueda mantener. Además, observamos que no hubo al año, no hubo deterioro de estos parámetros que expresaron capacidad funcional. En el seguimiento de más de 4 años de nuestros pacientes, pues vimos que el 71% de ellos no tuvo ninguna complicación durante el periodo observado. Tuvieron una mortalidad de un 13%, de ella un 9% de causa cardiovascular y un 4% por otras causas. O sea, son pacientes que fallecieron por neoplasia o por otras causas no cardiovasculares. Téngase en cuenta que estos son pacientes de alto riesgo, cuya mortalidad en nuestra experiencia fue mayor a un 15 a un 20% en pacientes que no se rehabilitaron, como después a los 4 años de tiempo medio, la mortalidad cardiovascular fue de un 9%, lo cual pues mostró resultados muy satisfactorios. Un 6% de ellos tuvieron reingreso por reinfarto no fatal, por angina de pecho, por insuficiencia cardíaca un 3% o por arritmias cardíacas un 1%. El tiempo de aquellos que murieron, incluyendo las muertes no cardiovasculares, el 13% de los fallecidos tuvieron un tiempo medio de fallecidos de 24 meses y medio. Este es otro grupo de pacientes, en este caso con disfunción de ventrículo izquierdo severo y signos de insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección de todos estos casos fue menor de un 35%, la media fue de un 27%. Vean que nuevamente en estas pruebas realizadas igual 2, 6 y 12 meses, nuevamente a los 6 meses se encontró un incremento significativo de estas variables que expresaron capacidad funcional, o sea, carga máxima de trabajo, potencia media, capacidad funcional. Vean cómo los pacientes, la capacidad funcional que inicialmente estuvo un 65% aproximadamente, incrementó a los 6 meses y aquí sí hubo un incremento significativo al año en estos pacientes. Son pacientes con disfunción severa de ventrículo izquierdo y con insuficiencia cardíaca. Hubo un incremento significativo tanto en la potencia media como en la capacidad funcional. Vean la significación estadística que fue muy favorable para estos pacientes. Otros parámetros como el consumo de oxígeno, vean que empezaron en 16 mililitros por kilo por minuto, incrementaron a 21, lo que ya los clasificó como clase 1 o 2 de capacidad funcional, y ahí se mantuvieron hasta 12 meses. El índice de eficiencia miocárdica, como lo describió el argentino Aptecar, vean que incrementó significativamente a los 6 meses y el incremento fue mayor aún a los 12 meses del programa de entrenamiento físico. El tiempo de duración de los ejercicios, pues también, vean que el 6º mes fue el periodo ideal en cuanto a la evaluación funcional de nuestros pacientes, incremento que se mostró significativo también a los 12 meses. A estudiar la fracción de eyección de ventrículo izquierdo, en este caso mediante ventriculografía isotópica, igual a los 2 meses, 6 meses y 12 meses, vean que si bien la fracción de eyección en estos casos, que fueron relativamente pocos, no aumentó, tuvo un 27% de fracción de eyección, hubo un incremento menor de un 5% cuando se realizó ejercicio. No fue significativo, quizás porque el incremento no fue muy grande, sustancioso, o el número de pacientes no fue lo suficiente, pero lo importante fue ver que el ejercicio físico aplicado no produjo daño sobre la función cardíaca.
por supuesto que está demostrado por estos estudios por otros grupos en mayores pacientes, como el ejercicio físico también puede incrementar la fracción de eyección de ventrículo izquierdo en estos pacientes con disfunción ventricular. Este grupo pues se siguió también durante más de 4 años, con un rango de 1 a 7, el 53 pacientes, son pacientes de más riesgo aún que los primeros, el 53% de ellos no tuvo ningún tipo de complicación durante el tiempo de seguimiento y la mortalidad de ellos fue de un 10%. Entre un 10 y un 11% tuvo la morbilidad en cuanto a infarto cardíaco no fatal, insuficiencia cardíaca, arritmias, y 5% tuvo reinfartos. Ya para concluir, señalar e insistir en que la rehabilitación cardíaca con entrenamiento físico muestra las mejores evidencias científicas en cuanto a lo relacionado con disminución de la mortalidad y morbilidad en pacientes con enfermedad coronaria y que los efectos favorables sobre aspectos clínicos, funcionales, nutricionales y psicosociales en estas poblaciones muestra evidencias en incremento. Existen, por tanto, las mayores evidencias para promover la rehabilitación cardíaca integral con entrenamiento físico en todos los pacientes que tengan criterios de inclusión. Y solamente quiero señalar el Instituto de Cardiología de La Habana, donde trabajo, este edificio central y esta torre de 12 pisos, que están los servicios externos, donde el tercer y el cuarto piso de este edificio está el centro de rehabilitación de nuestra institución, en el cual todos ustedes están invitados a asistir. Quiero señalar que hoy día 3 de noviembre, por coyuntura, nuestra institución cumple su 50 aniversario y en estos momentos se están realizando toda una serie de actividades que yo me complazco pues en anunciarles a ustedes aquí. Muchas gracias por su atención. Reducida por varios aspectos, un diagnóstico temprano del padecimiento, un manejo apropiado de la enfermedad, que por supuesto incluye la rehabilitación y la prevención, lo que incluye sobre todo recomendaciones para un estilo de vida saludable. Esto ha sido reconocido por múltiples instituciones cardiológicas que ahora veremos. El ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca es la intervención con la mejor evidencia científica en contribuir a la disminución de la morbilidad y la mortalidad por cardiopatía isquémica. Está completamente demostrado que puede ser disminuir hasta un 29, un 25, un 30% la mortalidad por enfermedades cardiovasculares después del infarto cardíaco agudo y en general en pacientes con cardiopatía isquémica que se incorporan a estos programas. Bueno, he dicho particularmente después del infarto cardíaco, pero también en otras intervenciones cardiovasculares, como puede ser la cirugía coronaria, el intervencionismo coronario, angioplastía con o sin stent y particularmente en pacientes con insuficiencia cardíaca estable, que si bien hasta hace pocos años estaba contraindicada la actividad física en pacientes en insuficiencia cardíaca, hoy en día se ha demostrado que quizás son los pacientes que más se benefician de incorporarse a un programa de ejercicio físico y en la próxima plática hablaremos un poco más de eso. Bueno, por supuesto, en prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares es necesario conocer, precisar cuándo, en qué momento y con qué características deben aplicarse estos programas estructurados de rehabilitación cardíaca que deben ser aplicados a los pacientes, por supuesto, que lo tienen indicado. Insisto en que la rehabilitación cardíaca es recomendada con el más alto nivel de evidencia científica, clase 1A, en el tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica por las más importantes asociaciones cardiológicas mundiales, en particular por la American College of Cardiology, la American Heart Association, la Sociedad. Bueno, ya se ha dicho, vamos a tratar de hablar de rehabilitación y valor del ejercicio físico en la prevención, en este caso prevención secundaria de las enfermedades cardiovasculares, particularmente de la cardiopatía isquémica. Primero señalar que la enfermedad cardiovascular es prevenible, esencialmente prevenible. Más de un 80% de los casos
las enfermedades cardiovasculares son completamente prevenibles y en esto ya se ha hablado y vamos a continuar hablando en la tarde de hoy. Y segundo, señalar que la magnitud de la enfermedad cardiovascular puede ser la Sociedad Europea de Cardiología y otras instituciones también nacionales e internacionales. Desde el punto de vista de costo-efectividad, es una intervención que después del infarto cardíaco, después de episodios coronarios agudos y en la insuficiencia cardíaca, pues muestra resultados muy satisfactorios. O sea, muy prontamente se recuperan la economía, el dinero, las finanzas que se hayan invertido en desarrollar estos programas de rehabilitación, muy pronto son recuperados. Y por supuesto que el ejercicio y la rehabilitación pues incrementa el pronóstico mediante la reducción